el ABC de la enseñanza. Vamos a pensar algunos términos primero para comenzar. Los autores de este libro nos presentan 5 términos que son el plan, la planificación, el programa, el proyecto y el diseño. Nos definen al plan como un conjunto de enseñanzas práctico, a la planificación como un plan general de gran amplitud, al programa como un sistema de distribución de lo que sería la materia que va a brindar un docente, y en él se vuelcan los contenidos por orden, ¿no? Después, por ejemplo, nos habla de un proyecto en el cual habla de una representación, un boceto, previo al definitivo. Y por último, diseño, para estos autores, delineación del proyecto hecho en palabras. Estos 5 términos que acabo de mencionar están atravesados, ¿sí?, por las siguientes 3 dimensiones: la representación, la anticipación y la prueba de intento. Es decir, que un plan o una planificación o un proyecto, ¿sí?, es una representación gráfica, ¿sí?, donde se muestra qué es lo que se quiere llevar a cabo. El diseño es una descripción en palabras. El proyecto vendría a ser la representación a futuro. Cuando hablamos de prueba e intento, es el llevar a cabo esta representación en la cual vamos a implementarla. Si falla, volvemos a nuestra representación para hacer las modificaciones pertinentes, y en caso de que esté ok, estaríamos en presencia de una buena práctica de enseñanza, entre comillas. Bien, ¿por qué entre comillas? Porque este es el inicio de un interrogante, ¿no? Bien, vamos a seguir definiendo. Habíamos dicho que plan es una representación gráfica, el diseño sería la descripción de ese plan en palabras, y proyecto vendría a ser la representación a futuro, o sea, como una proyección, ¿sí?, una proyección a futuro de lo que queremos hacer. Bien. Entonces, tenemos que esta representación de la cual estamos hablando, de esta famosa realidad volcada a palabras, tiene un qué, que son los contenidos, tiene un cómo, o sea, cómo lo vamos a hacer, y tiene un cómo favorecer el aprendizaje de, en este caso, los peques. Aquí los autores Gibbs y Paramidesi nos mencionan que hay diferentes formas de planificar y nos dan 2 ejemplos. Por un lado, la compra en un supermercado, y por el otro lado, lo que se debe enseñar en la escuela. Nos dicen que una compra se planifica pensando qué vamos a comer el día de mañana, y simplemente se basa en, bueno, si todos los involucrados en la familia queremos comer unas milanesas, lo que va a ocurrir es que se va a armar una lista de compras con los ingredientes que se van a utilizar para realizar esa milanesa, ¿no? El tema es lo que se debe enseñar en la escuela. Gran pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para que podamos enseñar en la escuela? Bueno, primero vamos a pensar en que hay unos condicionantes para poder enseñar en la escuela. Bueno, los autores hacen hincapié en 3 condicionantes. El primero, el currículum.
Y en este currículum hablamos de la inmersión en la actividad didáctica, o sea, docente, alumno, aprendizaje. ¿Sí? En el segundo condicionante, vamos a decir, la complejidad de la enseñanza. Bueno, la complejidad de la enseñanza tiene varios aspectos, como mencionan, ideas reguladoras, situaciones multidimensionales. Se presenta la complejidad, se presenta de manera simultánea y es una actividad que es imprescindible. Bien, y por otra parte tenemos otro condicionante que también hay que prestar atención, que es el de la jerarquía de decisiones. Yo le cambié el nombre era otro, pero lo tomé como jerarquía de decisiones. ¿Por qué? Porque el primer eslabón de esta toma de decisiones sería la administración pública, la dirección de escuelas, ¿no? Por ejemplo. Después viene la institución en sí, o sea, la escuela. Después la situación de enseñanza, o sea, el aula propiamente dicha. Y por último, podríamos llamar el último eslabón los libros y los materiales. Hay tres caracteres públicos, científicos y prácticos del diseño. El diseño reflexivo tiene que ser analítico y criterioso. El diseño de la práctica de enseñanza debe ser práctico. O sea, no es buena, la obsesión planificadora. Es decir, no es bueno salir a tratar de enseñar sin armar una planificación, pero tampoco es bueno la obsesión planificadora, como lo mencionan aquí en el texto. Y por último, el diseño debe ser de público conocimiento, ¿sí? Para estar abierto al intercambio y a las críticas, ya sea constructivas o de otras índoles. Acá los autores mencionan una frase que dice: el docente puede planificar feliz y en soledad, pero su diseño tiene que ser público para poder obtener un intercambio. Volvamos al inicio, ¿no? ¿Qué es una buena enseñanza? ¿Cómo se piensa una buena enseñanza? Y acá nuestros autores, Silvina Gibbs y Mariano Paramidesi, nos hacen primero pensar en el otro, pensar en los alumnos, pensar en saberes previos, evaluar la vida social, ver a los padres y las currículas. También habla de pensar en una representación donde se ponen en juego todas las variables anteriores y le podríamos dar nuestro equilibrio. Ahora vamos a pasar a lo que sería el modelo básico y pensar en las variables de planificación. En el libro nos presentan 8 variables de planificación. Voy a proceder a enumerarlas. La primera son las metas y objetivos. Metas y objetivos podemos asociarlos a los propósitos que tiene el docente, ¿no? Y los objetivos que deberían cumplir los alumnos. O sea que serían unas guías orientadoras para encauzar la planificación de la enseñanza. Y la segunda es la selección de contenidos. Acá en la selección de contenidos, bueno, hay que tener varios aspectos a analizar. El docente tiene que tener un saber profundo sobre el tema.
De ese saber profundo tiene que poder hacer la transposición didáctica. O sea, lograr hacer el pasaje de lo que es la ciencia erudita y volcarlo a la ciencia escolar. No solamente eso, tiene que pensar en el recorte de contenidos, donde estos contenidos son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y hay, por ejemplo, lo que mencionan que hay dos maneras de seleccionar los contenidos a grosso modo, vamos a decir. Por ejemplo, por un lado tenemos muchos temas sin profundidad y pocos temas abordados en detalle. Lo que se aconseja es la primera manera, según ellos. Bien, vamos a la tercera variable de planificación, que es la organización y secuencia de contenidos. Dicen que es muy complejo. Y esta, a su vez, se divide en 8 criterios. O sea que vamos por la tercera variable de planificación y esta tiene 8 criterios. Bien, el primer criterio de la organización y secuencia de contenidos es la organización por disciplinas. O sea, que tiene que tener un sustento epistemológico, prioriza los nexos lógicos y no coincide con el esquema de significados de los chicos. El segundo criterio sería la organización por actividades. Prioriza nexos significativos. El tercer criterio es la organización de contenidos por proyecto de trabajo. Rompe el parcelamiento de las asignaturas y arma una realidad más amplia. Le da como un marco más global para resolver ciertas cuestiones. Por ejemplo, si hay que hacer un análisis sobre el agua, no va a pensar solamente en los estados del agua, en el estado sólido, líquido, gaseoso, sino que va a pensar en algo más allá, que tiene que ver con la potabilización del agua, la problemática de la contaminación y todo lo que tiene que ver con un marco social de quienes poseen agua potable, de quienes poseen cloacas. Va a ser un análisis mucho más profundo. El cuarto criterio que podemos pensar es el del mundo real. Hay una relación temporal y espacial. O sea que todo lo que se vaya a enseñar tiene que tener una realidad y no puede ser inventado. Seguimos con las variables de planificación. La organización de secuencia de contenidos. Bien. Tenemos organización por disciplinas. Bien, perdón, esto ya lo habíamos mencionado. Bien, vamos al quinto criterio, ¿sí? De lo que es la organización y secuenciación de contenidos. Hablamos de la relación conceptual. Una relación de contenido o concepto basado en una estructura lógica. Luego tenemos otro criterio que es la indagación, o sea, la secuencia refleja el contenido, la lógica, el método de la investigación de cada área. Después tenemos la utilización del aprendizaje. Aprender lo necesario para poder resolver situaciones próximas. O sea que el saber que hoy que nos apropiemos sirva para poder resolver nuevos problemas, vamos a decir, nuevas problemáticas que nos planteen en el aula y en la vida, obviamente. Y por último, las tareas y actividades son para plasmar esos propósitos que son del docente y los objetivos que deben cumplir los pequeños. Bien. En la organización y secuencia de contenidos tenemos otros criterios. Están la autonomía y la decisión del alumno. O sea que el alumno tenga
una cierta libertad, ¿sí? Tengo un papel activo, que las actividades sean realmente estimulantes y desafiantes para ellos, ¿no? Que sean interpelados, o sea, que los motive. Porque, por ejemplo, si se los hace pintar, dibujar o contar, queda en el mero papel de una escuela muy antigua que ya no la queremos. Después debe tener un valor reflexivo. El niño debe aceptar que ser criticado a nivel de aprendizaje y a nivel de diálogo. Debe tener la capacidad también de volver al inicio del problema para reformularse hipótesis o volver a la pregunta inicial y ver si está en camino de llegar a una respuesta o a la cercanía de la respuesta. Que hay diversos saberes que nos aproximamos a la respuesta, pero nunca llegamos a la respuesta concreta, sino que llegamos siempre a una aproximación. Bueno, obviamente después debe haber una coherencia con el propósito. Si no hay una coherencia de las actividades con el propósito, sinceramente no puede seguirse con las actividades. Y después tiene que haber una disponibilidad de tiempo y recursos, entre otras, lógicamente. Entonces, seguimos con las variables de planificación, que eran bastantes. Ahora vamos a ir a la selección del material. La selección de material la pude resumir en 3 jerarquías abarcativas, que serían: el lenguaje sería el material más utilizado de todos los que puede haber en la escuela, porque a través del lenguaje se realizan todas las actividades. Después hay algunos que ayudan, que son las imágenes y los medios audiovisuales, puede ser la tecnología, pueden ser muchas otras cosas. Los materiales en sí, o sea, materiales concretos para realizar cualquier tipo de construcción de cualquier índole. Y lo que nos mencionan acá los autores es ejercer la pluralidad de esos materiales para enriquecer la manera en que se va a implementar. Bueno, después, como otra variable de planificación, tenemos la participación del alumnado, que es muy importante. O sea, ¿qué rol le vamos a asignar a cada alumno? Tenemos alumnos que son totalmente plurales y diversos en el sentido estricto. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en un primer grado vamos a tener alumnos que obviamente todos saben leer y escribir desde que tienen conocimiento, desde que tienen poder de pensamiento. Pero no todos tienen la capacidad de leer y escribir de manera convencional. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alumno que está en primer grado, sabe leer y escribir, va a ser mucho más enriquecedor que él pueda ser un referente o un informante clave. Una frase de uno de los profesores que estimo mucho en el profesorado. Este informante clave me va a dar, digamos, un panorama, me va a dar una referencia y me va a servir como como un referente de cómo sería algunos ciertos trabajos en el aula. Y también, como los chicos viven comparándose entre sí, algunos van a decir: pero yo quiero ser como él. Entonces eso va incentivando a que se retroalimenten y de esa manera van a poder llegar a buen puerto. Después, luego, tenemos la organización del escenario dentro del aula, obviamente. Bueno, los autores nos muestran algunas formas de organizar al alumnado. Bueno, tenemos esa que parece una B corta, en realidad es
en forma de U, o sea, para hablarle a todos y que todos sean vistos y todos miren. Después está la forma tradicional, después hay una manera grupal de 4, de chicos, después hay maneras lineales, y después, bueno, hay otras formas también, hay formas en cruz, depende para qué actividad. Bien. Y para concluir, en las variables de planificación no puede faltar la evaluación. Pero pensemos en la evaluación de dos maneras. La evaluación puede ser una herramienta de medida para mensurar. Y creo que esa práctica ya dejó de ser utilizada. Yo creo que la mejor práctica de la evaluación es cuando se utiliza con fines de un sondeo, un análisis y de reconocer un recorrido de los chicos. Bueno, eso es todo. Esta es mi presentación para el taller 3. Espero que esté claro y que sea pertinente para la actividad que se han propuesto. Adjunto, obviamente, las imágenes para que pueda ser leído directamente. Hasta luego.